Fue en aquel atardecer, bajo la luz ocre de una ciudad que apenas se detiene, cuando la figura frágil de una anciana, ignorada por todos, se alzó como el faro de una verdad oculta, revelando una red de engaños y una crueldad abyecta. Todo gracias a una cámara que capturó el momento más inesperado de su vida. ¿Puedes imaginar, mi querido amigo, cómo la pureza del espíritu puede desenmascarar la hipocresía más arraigada y hacer que la justicia, finalmente, resplandezca? La vida de Aurora, antes de que el mundo la conociera como el faro de la integridad y la sabiduría, era una sinfonía silenciosa de privaciones y de una soledad que calaba hasta los huesos. Había transcurrido décadas bajo el velo invisible de la indiferencia de la gran metrópolis, sus días marcados por la búsqueda incansable de la siguiente comida, la siguiente moneda, el siguiente rincón que le ofreciera un poco de resguardo del incesante vaivén de la vida urbana. Sus ropas, desgastadas hasta el desgarro, descoloridas por el sol y la lluvia, colgaban de su figura, que antaño fue esbelta, como velos fantasmales, un testimonio mudo de inviernos crueles y veranos implacables. La tela rasgada en los codos dejaba al descubierto parches de piel curtida por el viento y el sol, mientras que sus manos, alguna vez delicadas y ágiles sobre manuscritos antiguos, ahora estaban encallecidas y agrietadas, con las uñas rotas por el constante roce con el asfalto y el cartón. Sus dedos, nudosos por la artritis, apenas podían sujetar la escudilla en la que solía recibir alguna limosna. El cabello, antaño un torrente plateado, ahora estaba opaco y enredado, una maraña indomable que caía sobre sus hombros, ocultando en parte unos ojos profundos y melancólicos, pero de una agudeza sorprendente, que observaban el mundo con una mezcla de resignación, una tristeza infinita y una curiosidad que la vida no había logrado extinguir. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si el peso del mundo se posara sobre cada una de sus vértebras, y su postura, encorvada, la hacía parecer aún más pequeña e insignificante ante el torbellino de la gente. Habitaba, si es que a eso se le podía llamar habitar, en los recovecos olvidados del corazón de la ciudad. Su hogar era un rincón cubierto por un toldo de lona descolorida y cartones viejos, encajado entre un contenedor de basura y la pared trasera de una galería de arte de lujo. Los olores a comida pudriéndose se mezclaban con el aroma efímero de las pinturas al óleo y el incienso que escapaban por las ventilaciones de la galería, creando una yuxtaposición cruel entre su miseria y la opulencia que se desplegaba a pocos metros. Los transeúntes, envueltos en sus burbujas de prisa y autoimportancia, apenas la veían. Para ellos, Aurora era parte del paisaje urbano, una figura difusa en el telón de fondo, un recordatorio incómodo que sus mentes adineradas se apresuraban a borrar. Las miradas que de vez en cuando tropezaban con ella eran rápidas, cargadas de desprecio, o, peor aún, de una lástima fugaz y condescendiente que se desvanecía tan pronto como sus ojos se apartaban. Escuchaba susurros, fragmentos de frases arrojadas al aire como dardos envenenados. Esa vieja da escalofríos. Deberían limpiar las calles de esta gente. Seguro es una carga para la sociedad. Cada palabra, cada mirada, era un pequeño puñal que se clavaba en su ya maltrecho espíritu. Pero Aurora había aprendido a convertirlos en una especie de armadura, una capa de invisibilidad que la protegía de la herida más profunda, la de creerse indigna. El nudo en su garganta se hacía más espeso con cada humillación. Su corazón latía con una mezcla de rabia contenida y una tristeza abrumadora que amenazaba con consumirla. Pero siempre, siempre, lograba que una chispa de dignidad, casi imperceptible, brillara en lo más profundo de sus ojos, recordándole que no era un despojo, que había sido y seguía siendo alguien.
Lo que nadie sabía, lo que la sociedad había olvidado o nunca se molestó en descubrir, era el tesoro oculto que Aurora albergaba. No era una anciana indigente cualquiera. Antes de que la marea de la desgracia la arrastrara a las calles, Aurora Vidal había sido una eminencia en el campo de la historia del arte y la arqueología, una investigadora de renombre, con una sensibilidad estética que asombraba a los más experimentados coleccionistas y académicos. Pero más allá de su pasión por el arte, poseía una inteligencia estratégica asombrosa y una memoria eidética que le permitía recordar cada detalle, cada trazo de pincel, cada fecha de una pieza, cada conversación sobre subastas y colecciones, cada matiz de cualquier interacción o documento que hubiera cruzado su camino. Esa inteligencia, ese agudo sentido de la observación y su capacidad para conectar puntos que otros ignoraban, había sido forjada en las aulas de las universidades más prestigiosas y perfeccionada en los salones de la alta sociedad y los museos del mundo de los que ahora estaba desterrada. Era un arma silenciosa, una habilidad subestimada por todos, excepto por ella misma. Cuando la desgracia golpeó, llevándose su fortuna, su hogar y su reputación, lo único que quedó intacto fue la agudeza de su mente, una fortaleza interna que los años en la calle, lejos de oxidar, habían afilado como una hoja de diamante, permitiéndole observar las dinámicas humanas con una claridad brutal. Cuando, más adelante en esta historia, alguien presenció un destello de esa mente privilegiada, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y vergüenza. Un curador de museo, acostumbrado a las discusiones eruditas, se quedaría mudo al escuchar a Aurora identificar, con precisión milimétrica, la autoría de una pintura de un maestro menor que él mismo había atribuido erróneamente, o al recitar de memoria las fechas exactas de excavaciones arqueológicas olvidadas y los detalles de las piezas encontradas como si las estuviera viendo en ese instante. Su incredulidad se transformaría rápidamente en una admiración renuente, luego en fascinación. ¿Cómo podía una mujer que vivía en las calles poseer semejante intelecto, tal dominio de temas tan ajenos a su aparente realidad? Era una paradoja andante, un enigma envuelto en harapos, y esa revelación siempre llegaba como un golpe, un recordatorio incómodo de cuánto se habían equivocado al juzgarla. La sorpresa en los rostros de quienes la habían despreciado sería un néctar agridulce para su alma, una pequeña victoria en la larga guerra de la invisibilidad. En su mente, cada día era una batalla. Otro amanecer, pensaba mientras el frío del hormigón se colaba por sus huesos. Otro amanecer para probar que existo, que mi dolor es real, que mi historia merece ser contada. La humillación era una sombra constante. ¿Por qué la gente no podía ver más allá de la superficie? ¿Por qué la crueldad de la indiferencia era tan absoluta? Se preguntaba si alguna vez recuperaría la vida que le habían arrebatado, esa vida llena de arte, conocimiento y promesas. La duda la asaltaba a menudo, como un depredador acechando en la oscuridad de la noche, susurrándole al oído que era inútil, que se había convertido en lo que la sociedad quería que fuera, un despojo. Pero luego, un recuerdo fugaz de su padre, un historiador de arte de profundas convicciones, o la imagen de una obra maestra que había estudiado con pasión en su juventud, le infundía una chispa de resistencia. No, se decía, apretando los puños, aunque sus manos temblaran. No me rendiré. Hay algo más. Tiene que haberlo. Hay una razón por la que sigo aquí, respirando este aire contaminado, sintiendo este dolor punzante. Su mente divagaba a menudo, construyendo intrincados escenarios de justicia, de cómo desvelaría las mentiras que la habían condenado. No eran fantasías escapistas, sino ejercicios estratégicos, un modo de mantener su mente aguda,
de no permitir que la desesperación la devorara por completo. La ira burbujeaba bajo la superficie de su calma aparente, una ira fría y controlada, alimentada por cada acto de desprecio que presenciaba, no solo hacia ella, sino hacia cualquiera que la sociedad consideraba inferior. Su corazón, aunque cansado, latía con un ritmo obstinado, un tambor de guerra que resonaba en el silencio de su interior, prometiendo que algún día, de alguna manera, el verdadero valor de su espíritu se revelaría. El deseo de vindicación no era por vanidad, sino por un profundo sentido de la justicia que le habían inculcado desde niña. Era por su legado, por el honor de su nombre y el de su familia, y por todos los que, como ella, habían sido pisoteados por el poder y la codicia. Cada noche, antes de conciliar el sueño en su improvisado lecho, el rostro de aquel que la había arruinado, el frío y calculador Patricio Alcántara y el de su frívola esposa, Sofía del Valle, se dibujaban en su mente, y con ellos la promesa silenciosa de que la verdad, por más enterrada que estuviera, encontraría su camino hacia la luz. El antagonista principal de esta historia, ese hombre que personificaba la arrogancia envuelta en seda y poder, era Patricio Alcántara, un magnate del arte y las antigüedades, cuyo nombre resonaba en los círculos más exclusivos de la ciudad y más allá. Patricio era la quinta esencia del clasismo y el abuso de poder, un hombre que veía el arte no como una expresión del espíritu humano, sino como una mera inversión, un objeto de ostentación. Su sonrisa, rara y fugaz, nunca alcanzaba sus ojos de hielo, que escudriñaban a los demás con una mezcla de superioridad y un juicio constante. Para Patricio, el mundo era un gran museo donde las personas, especialmente las humildes, eran meros objetos decorativos, prescindibles, movidos a su antojo para su beneficio personal. Él había sido el arquitecto silencioso de la ruina de Aurora, un golpe maestro de manipulación en el mercado del arte que había despojado a su familia de su fortuna y su reputación, todo por el control de una codiciada colección privada. Patricio disfrutaba ejerciendo su poder y lo hacía con una maestría perturbadora. En las subastas de arte solía interrumpir a los demás postores con un «Disculpe, ¿está seguro de que comprende el verdadero valor de una pieza tan rara?» o «Su oferta es tan trivial como el valor de su linaje». Las miradas que lanzaba a los curadores de museos pequeños o a los jóvenes artistas eran cortantes como cuchillas, capaces de hacer que el más experimentado de los críticos sudara frío. Una de sus costumbres más detestables era la de olvidar los nombres de los empleados de la galería, o referirse a ellos por el color de su uniforme o el sonido de su tos, como si fueran meros objetos sin identidad. Cuando cruzaba los salones de su imponente galería, su presencia se expandía, forzando a los demás a apartarse, a encogerse, a bajar la vista. No había un solo empleado que no hubiera sentido la punzada de su desprecio, la humillación de ser tratados como polvo bajo sus impecables zapatos de cuero. Recuerdo una vez que un joven asistente le ofreció un café por error en una taza de cerámica que no era la suya, de porcelana fina. Y Patricio, sin alzar la voz, simplemente vertió el contenido humeante en una planta de interior, observando al muchacho con una frialdad gélida, mientras éste se arrodillaba, tembloroso, para limpiar el desastre. El detalle, joven, es lo que separa a los mediocres de los excelentes, murmuró, y el peso de esas palabras era más pesado que el café derramado. Su esposa, Sofía del Valle, era un reflejo superficial de su ego, una socialité obsesionada con la imagen, que veía en cada persona que no pertenecía a su círculo una amenaza a su estatus o un mero objeto de burla. Sofía era el epítome de la frivolidad y la crueldad desinteresada. Despreciaba abiertamente a los don nadie, y su risa estridente solía resonar en los eventos de caridad,
ridiculizando la vestimenta o los modales de aquellos que no eran de su clase. Juntos, Patricio y Sofía eran un dúo formidable de desprecio, y la vida de Aurora había sido uno de sus muchos daños colaterales, un mero inconveniente en su ascenso social y económico. La rutina diaria de Aurora era una coreografía de la supervivencia y la humillación constante. Se despertaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de gris perla y los camiones de la basura eran los únicos sonidos que rompían el silencio. El frío de la madrugada se le metía en los huesos y la rigidez de sus músculos le recordaba cada amanecer que su cuerpo, aunque fuerte en espíritu, ya llevaba el peso de 1000 años de fatiga. Con cuidado, desdoblaba la manta vieja y deshilachada que le servía de abrigo y la guardaba en su mochila raída. Su primera tarea del día era encontrar agua y algo de comida. A menudo recurría a las fuentes públicas de los parques, esquivando miradas de curiosidad o asco, o pedía un poco de agua en los establecimientos de comida rápida, donde a veces la despachaban con desgano. Luego venía la búsqueda de la comida. Rebuscaba en los contenedores de los mercados al por mayor, esperando la hora en que los comerciantes desechaban las frutas y verduras que ya no eran aptas para la venta, pero que a sus ojos famélicos parecían un manjar. Cada vez que extendía la mano, cada vez que un comerciante la miraba con desprecio y le decía, «Aquí no damos limosna», el nudo en su garganta se apretaba un poco más, y una lágrima invisible quemaba detrás de sus párpados. El contraste entre su existencia precaria y el opulento telón de fondo de la ciudad era una bofetada constante. Caminaba por avenidas flanqueadas por edificios de cristal que reflejaban el sol como joyas, mientras ella se arrastraba por las aceras, sus pasos lentos y arrastrados, contrastando con el ritmo frenético de los ejecutivos en trajes de marca y las damas con bolsos de diseñador. Veía a los niños de la élite, impecablemente vestidos, reír en sus carritos de bebé, mientras sus padres discutían si el caviar era de la calidad adecuada. Cada escaparate de lujo, cada galería de arte con sus mesas llenas de risas y obras de arte valuadas en millones, era un espejo cruel que le mostraba lo que había perdido. Recordaba los salones de su propia casa, las discusiones con su padre sobre la autenticidad de un cuadro, la sensación de sus manos sobre el lino de un manuscrito antiguo. Ahora, sus manos solo conocían la áspera textura del cartón. Una mañana, mientras estaba sentada en un banco de un parque, un hombre de negocios bien vestido, con un maletín de cuero reluciente, pasó junto a ella, se detuvo y con una expresión de absoluto desprecio, comentó a su acompañante en voz alta, sin un ápice de discreción. «Mira a esa, qué vergüenza para la ciudad, solo ensuciando el paisaje. ¿Por qué no hacen algo con ellos?» Aurora sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y sus ojos se empañaron. Apretó los puños bajo su regazo, la ira una brasa ardiendo en su interior. «No, no me ensuciarán», se prometió. «Mi alma está limpia, mi corazón es más puro que el suyo». Se forzó a respirar lenta y profundamente, obligando a su rostro a permanecer inexpresivo, a no darle a ese hombre la satisfacción de ver su dolor. La monotonía de su existencia era aplastante, pero en esa monotonía, en la rutina de la supervivencia, Aurora encontraba una extraña disciplina, una forma de anclarse a la realidad y de mantener la esperanza de que un día la marea cambiaría. Otro día, Sofía del Valle, la esposa de Patricio Alcántara, salió de su galería de arte con un grupo de amigas. Pasaron junto a Aurora, que estaba sentada en el suelo, y Sofía, con su voz aguda y risueña, comentó: «¡Ay, Dios mío, qué asco! ¿No pueden mover a esta gente? Huelen a miseria, arruinan la vista». Su risa resonó, vacía y cruel, mientras sus amigas asentían.
Aurora sintió el veneno de esas palabras. El nudo en su garganta se apretó, pero la llama de la resistencia se hizo más fuerte. Algún día, pensó, esa risa se congelará. Algún día sabrán lo que es la miseria que tanto desprecian. Fue un día cualquiera, o al menos así parecía comenzar. Aurora estaba sentada en su usual esquina, cerca de la Galería de Arte de Patricio Alcántara, esperando que la marea de la mañana trajera alguna oportunidad. El aire olía a café recién molido y al dulzón aroma de las flores de un puesto cercano. De repente, un joven pasante de la Galería de Patricio, un muchacho nervioso y torpe, salió con una gran caja que, sin querer, dejó caer en la acera. La caja se abrió, revelando docenas de pequeñas réplicas de arte, piezas de recuerdo para turistas. El muchacho se agachó apresuradamente para recogerlas, su rostro pálido de miedo. Una de las réplicas, una pequeña escultura de bronce que parecía una antigüedad clásica, rodó hasta los pies de Aurora. Ella la recogió con sus manos temblorosas. Al observarla, sus ojos, acostumbrados a la verdadera belleza y a la imitación barata, notaron algo. No era una réplica, era una pieza antigua, genuina, aunque muy dañada y sucia. Sus dedos nudos y sensibles reconocieron la pátina, el peso, la manufactura. Era una pequeña escultura romana, quizás del siglo I después de Cristo, de un valor incalculable para los expertos. Probablemente había sido enviada por error entre las baratijas. El joven pasante, que finalmente se acercó, la miró con desesperación. «Por favor, señora, ¿me la da? Si pierdo algo, el señor Alcántara me despide». Aurora lo miró. El muchacho no tenía ni idea del tesoro que tenía en las manos. Ella sintió una punzada de compasión por él, por su miedo, un miedo que ella conocía tan bien. Con la voz más suave que pudo reunir, una voz que no había usado en años, le dijo: «Joven, esto es más que una réplica. Tenga cuidado, es muy valiosa, no la exponga así». Se la entregó, con una advertencia en sus ojos. El joven, sin entender del todo, pero agradecido, la tomó y volvió a la galería. Lo que Aurora no sabía era que, a unos pocos metros, oculta detrás de una marquesina y una maceta gigante, una cámara de seguridad, parte de un sistema de vigilancia de un banco cercano, había grabado toda la interacción. No solo grabó a Aurora recogiendo la pieza, sino la forma en que la examinó, su mirada de profundo conocimiento y la seriedad con la que advirtió al muchacho. La cámara también capturó a Patricio Alcántara y Sofía del Valle, que casualmente estaban saliendo de la galería en ese preciso momento, y se detuvieron a observar la escena. Su expresión inicial era de asombro, y luego de una creciente curiosidad teñida de desconfianza. ¿Una indigente examinando una pieza de arte con esa intensidad? Era una imagen que no cuadraba en su mundo. Patricio, que consideraba el arte su coto privado, sintió una extraña punzada, una contradicción que lo desarmó por un instante. Observó cómo Aurora interactuaba con el pasante, la paciencia en sus ojos, la sabiduría en sus gestos. Vio al muchacho, asustado y torpe, aceptar la pieza de esa mujer, algo tan sencillo como un consejo, pero entregado con una calidez y una autoridad que él no solía ver. La incredulidad se apoderó de Patricio y Sofía. Podía ser que aquella mujer, a la que ellos se referían despectivamente como uno de esos fantasmas de la calle, tuviera semejante discernimiento en algo que era su mundo. La chispa de esperanza para Aurora se encendió en ese preciso instante, un hilo invisible, casi imperceptible, que conectaba el gesto más puro de compasión y conocimiento con el inicio de una compleja telaraña de eventos que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, Aurora solo sentía una extraña calma,
una sensación de propósito que hacía años no experimentaba, ajena por completo al par de ojos que la observaban con una mezcla de sorpresa y un incipiente interés, un interés que ni el mismo Patricio Alcántara lograba comprender del todo, pero que sería la llave de su propia caída. Aurora regresó a su rincón, el corazón latiéndole de una manera diferente. No era miedo ni tristeza, sino una extraña sensación de bienestar, como si hubiera hecho lo correcto en un mundo donde el bien era escaso. Qué irónico, pensó, que un acto tan insignificante pueda sentirse tan monumental. La imagen del joven pasante, su rostro asustado transformándose en una expresión de agradecimiento, se grabó en su mente. Le trajo recuerdos de su propio pasado, de cuando era una joven erudita que identificaba piezas olvidadas. Le trajo a la memoria la pasión de su padre por el arte, la importancia de preservar el conocimiento. Una ola de melancolía la invadió, pero esta vez no era una melancolía paralizante, sino una que la impulsaba. ¿Y si este pequeño acto de bondad, esta diminuta interacción, significara algo más? ¿Y si esa escultura, que parecía tan insignificante para ellos, resultara ser una pista, un hilo de Ariadna? La idea le pareció absurda al principio. ¿Qué podría significar para una mujer como ella? El mundo de los ricos y el mundo de los marginados rara vez se cruzaban de forma significativa, pero la imagen de Patricio Alcántara y su esposa, Sofía, aquellos que la habían observado, se repitió en su mente. Había una expresión de asombro en sus rostros, una que Aurora no estaba acostumbrada a ver en los ojos de la gente adinerada. La mayoría la miraban con desprecio o indiferencia. Ellos la habían mirado con algo parecido a la intriga, y un atisbo de miedo, de reconocimiento. «No, Aurora», se dijo, sacudiendo la cabeza. «No te hagas ilusiones». Fue un momento, nada más, un minuto de debilidad en su coraza de privilegio. Sin embargo, una pequeña chispa, una diminuta llama de esperanza, se había encendido en su interior. Era una sensación inusual, casi aterradora, porque la esperanza, para ella, solía ser sinónimo de decepción. Apretó los labios, su mirada fija en el hormigón agrietado. ¿Y si esa interacción no fuera tan insignificante? ¿Y si, en ese fugaz intercambio, hubiera visto algo más allá de los harapos? La mente de Aurora, aguda y analítica, comenzó a procesar el encuentro, a desmenuzar cada detalle. La reacción de Alcántara, la mirada de Sofía, la forma en que la pieza se había caído. Todo gritaba «oportunidad». ¿Sería una de ellos? ¿Una de las personas que habitaban ese mundo de lujos y superficialidad que le había sido tan cruel? La posibilidad era a la vez intrigante y aterradora. El proceso de transformación de Aurora no fue instantáneo, ni milagroso. Fue una lenta y dolorosa ascensión, una meticulosa reconstrucción de sí misma, cimiento a cimiento, impulsada por la pequeña llama que se había encendido. La interacción con el pasante y la misteriosa pieza de arte fue el catalizador. Aurora, con su mente aguda, sabía que esa pieza no era una réplica. Al día siguiente, en lugar de buscar comida, Aurora se dedicó a observar la galería de Patricio Alcántara con una intensidad que nadie, salvo ella, podría comprender. Su memoria idética era una herramienta inestimable. Cada fecha de exhibición, cada nombre de artista, cada cifra de venta que recordaba de sus días como académica, se alineaba en su mente como piezas de un rompecabezas. Se dio cuenta de que Patricio, en su ambición, a menudo adquiría obras de arte de dudosa procedencia a precios muy bajos, y las autentificaba para venderlas a precios exorbitantes. Recordó rumores de que Patricio había manipulado el valor de varias colecciones, incluida la de su propia familia, para adquirirla por una fracción de su valor real, despojando a Aurora de su legado.
Así comenzó su investigación encubierta, un meticuloso trabajo de detective que se extendió durante meses, financiado con las pocas monedas que recibía y con una ingeniosa estrategia. Se sumergió en bibliotecas públicas, bajo el pretexto de leer periódicos viejos, buscando cada artículo, cada mención sobre las adquisiciones de Patricio Alcántara, sobre las subastas de arte de lujo. El olor a papel viejo y el zumbido constante de los ordenadores la acompañaban en sus largas jornadas. Hubo días en que el bibliotecario la miraba con desconfianza, preguntándose por qué esa anciana desaliñada pasaba tanto tiempo en la sección de arte y finanzas, pero Aurora siempre lograba disimular su propósito con una mirada de concentración inofensiva. Su entrenamiento no fue solo intelectual, sino también de observación y paciencia. Pasaba horas sentada en un banco frente a la galería de Alcántara, observando quién entraba y salía, sus horarios, sus gestos. Notaba las furgonetas que llegaban de noche, los discretos paquetes que se descargaban. Se convirtió en una sombra, un fantasma invisible que lo veía todo. La recolección de pruebas se convirtió en una obsesión. No solo buscaba las irregularidades de Patricio, sino también los detalles de cómo había orquestado la ruina de su propia familia. Recordaba las discusiones de su padre con un experto de arte que luego resultó ser un hombre de Patricio, quien había subestimado deliberadamente el valor de su colección para que Alcántara la comprara a precio de ganga. Aurora, actuando como una observadora silenciosa, seguía a los empleados de la galería, a los mensajeros. Una noche, mientras un empleado descuidó una caja de documentos viejos en la acera, Aurora, con sus manos nudosas, discretamente deslizó un pequeño dispositivo de grabación que había comprado con parte de sus escasas limosnas, dentro de la caja. El dispositivo, pequeño y discreto, grabaría conversaciones en el interior de la galería. La adrenalina la mantenía alerta, su corazón latía con fuerza, pero la necesidad de justicia era más fuerte que el miedo. Hubo momentos de profunda frustración. Algunas noches, el frío era tan intenso que sus dedos se entumecían y las letras se difuminaban ante sus ojos cansados. Otras veces, el rugido de los camiones o los gritos de la calle hacían imposible la concentración. Es inútil, pensaba, el desánimo una losa pesada sobre su pecho. Estoy tratando de recordar una vida que ya no tengo, de prepararme para un futuro que nunca llegará. La desesperación la asaltaba, susurraba en su oído que se rindiera, que aceptara su destino. Pero luego, la imagen de Patricio Alcántara, su rostro arrogante, su sonrisa cínica, se superponía a la oscuridad, y una ráfaga de fuego frío recorría sus venas. No, se decía, apretando los dientes. No le daré esa victoria. Mi mente es lo único que me queda, y la usaré. Un día, mientras intentaba acceder a una base de datos de subastas antiguas en una biblioteca universitaria, un guardia de seguridad la confrontó. Disculpe, señora, esta es una base de datos restringida para estudiantes. Aurora, con el corazón en un puño, pero el rostro sereno, improvisó una historia sobre un proyecto de investigación sobre la historia del arte de la ciudad, un viejo pasatiempo. Su voz era convincente, sus ojos suplicantes. El guardia, sorprendido por su elocuencia y la autenticidad de su desesperación académica, terminó permitiéndole el acceso limitado. Por poco, pensó Aurora, el sudor frío corriéndole por la espalda. Otro contratiempo llegó cuando el dispositivo de grabación se quedó sin batería y Aurora no tenía cómo recargarlo. La frustración la embargó. Sus puños se apretaron, la desesperación una mano helada en su garganta. ¿Cómo podía haber fallado? ¿Todo se va a perder? Pero recordó un pequeño panel solar de juguete que había encontrado y que había guardado. Con ingenio, logró adaptarlo y recargó el dispositivo,
y el alivio que sintió fue una droga, una confirmación de su ingenio. En cada paso, el monólogo interno de Aurora era su compañero constante. ¿Es esto suficiente? ¿Podré resistir la presión? ¿Quién me creerá a mí, una anciana sin hogar? Swing, se preguntaba mientras revisaba documentos bajo la luz tenue de una farola. Cuando se topaba con un nuevo obstáculo, como la batería agotada, su mente corría a 1000 por hora. No puedo permitirme fallar. Mi padre confió en mi ojo para el arte. No puedo dejar que este monstruo siga caminando impune. Hay una conexión, lo sé, la siento. Solo tengo que encontrarla. Cuando finalmente encontró la mención de una subasta falsa en la que Patricio había manipulado los precios para adquirir la colección de su familia, un escalofrío de excitación recorrió su cuerpo. Bingo, pensó, un atisbo de sonrisa en sus labios. Siempre hay un cabo suelto, siempre hay un rastro. Solo hay que saber dónde buscar y tener la paciencia para hacerlo. Cada pequeño avance la llenaba de una determinación renovada, mientras que cada retroceso reforzaba su resiliencia. Este no era solo un caso, era su propia historia, su vindicación personal, entrelazada con la justicia para muchos otros que, como ella, habían caído bajo el yugo de Patricio Alcántara. Y Aurora, la anciana mendiga invisible, estaba lista para tejer la red que lo atraparía. Las alianzas que Aurora forjó en el camino fueron tan inesperadas como cruciales, verdaderos pilares que sostendrían su ya compleja estrategia, una red de apoyo forjada en la improbabilidad y el deseo compartido de justicia. La primera y más importante, por supuesto, fue con Leo Valdez, el joven pasante que había dejado caer la escultura. Días después de su encuentro, Leo, un joven de unos 20 y tantos, con ojos nerviosos y una inocencia que contrastaba con la crueldad del entorno, no pudo olvidar la mirada de la anciana. La pieza de arte, por la que casi lo despiden, resultó ser genuina y muy valiosa, algo que Patricio Alcántara, sorprendido por su suerte, atribuyó a su propia astucia. Pero Leo, que había escuchado la advertencia de Aurora, sintió una extraña conexión. Al ver a Aurora sentada siempre en el mismo banco, Leo empezó a llevarle discretamente una taza de café caliente y un sándwich, casi a escondidas de su jefe. Un día, con nerviosismo, se atrevió a preguntarle: «Disculpe, señora, la otra vez, ¿cómo supo que la escultura era valiosa?» Parecía una réplica. Aurora lo miró con sus ojos profundos. La experiencia, joven, y la atención al detalle. Con el tiempo, Aurora le reveló, con cautela, un fragmento de su historia, y le explicó las prácticas dudosas de Alcántara. Leo, que ya estaba desencantado con la hipocresía de la galería y los malos tratos de Patricio, encontró en Aurora no a una indigente, sino a una maestra. Él veía su sabiduría, su integridad, su ojo para el arte que Patricio solo veía como negocio. La confianza se forjó no solo en la necesidad mutua, sino en una creciente admiración y un respeto mutuo. Leo se convirtió en su espía interno, proporcionándole información sobre los horarios de Patricio, los nuevos envíos de arte y las reuniones secretas. Incluso le ayudó a instalar cámaras ocultas en lugares clave de la galería, cámaras que Patricio jamás sospecharía. Sus conversaciones eran cortas, discretas, siempre con el telón de fondo del miedo a ser descubiertos, pero con la certeza de que estaban haciendo lo correcto. El segundo aliado surgió de forma aún más improbable, una joven y ambiciosa periodista de investigación llamada Marina Vargas. Marina era una idealista, conocida por sus artículos audaces sobre corrupción y justicia social, pero que, a menudo, carecía de fuentes internas de alto nivel. Aurora la había estado observando,
notando su persistencia en indagar sobre ciertos rumores en el sector del arte. Un día, Aurora, con la ayuda de Leo, dejó una nota anónima en el buzón de Marina, con un pequeño fragmento de información sobre una subasta fraudulenta de Alcántara. Marina, al principio escéptica, la contactó a través de un número desechable que la nota incluía. «Soy una fuente confidencial», le dijo Aurora, su voz transformada por la distorsión del teléfono, pero con una autoridad innegable. «Tengo información que podría desvelar la verdad sobre Patricio Alcántara, pero necesito su palabra de que es una mujer de principios y que hará justicia». Marina, con la adrenalina a flor de piel, la escuchó mientras Aurora le recitaba de memoria datos precisos sobre una de las operaciones fraudulentas de Alcántara que ella había estado investigando sin éxito durante meses. La mandíbula de Marina cayó. «Imposible», murmuró. Aurora le sonrió tristemente. «Nada es imposible para aquellos que buscan la verdad con suficiente ahínco». Le mostró un pequeño fragmento de una prueba, una foto de un documento con firmas falsificadas, que probaba el fraude en uno de los descubrimientos de Alcántara. El rostro de Marina se encendió. Vio en Aurora no a una fuente misteriosa, sino a la génesis de la historia más grande de su carrera, y, más importante, una mujer que compartía su pasión por la justicia. «Cuento con usted, Marina», dijo Aurora, «pero debe ser el guardián de esta información hasta el momento adecuado». La periodista, con los ojos brillando de excitación y un renovado sentido de propósito, asintió vigorosamente. «Haré lo que sea necesario, señora. Este hombre debe pagar». Su primera aportación fue crucial. Le enseñó a Aurora cómo verificar la autenticidad de ciertos documentos en bases de datos forenses y cómo proteger sus comunicaciones de posibles intervenciones, además de proporcionarle el equipo de cámaras ocultas más avanzado. Finalmente, el tercer aliado fue el más conmovedor. Clara, una joven artista callejera, con el pelo de colores vibrantes y una mirada vivaz, que solía pintar retratos en el parque donde Aurora pasaba sus días. Clara, al principio, solo veía a Aurora como una figura más del paisaje, pero un día, mientras Aurora observaba con melancolía uno de sus bocetos, Clara le ofreció un trozo de pan. «Señora, le veo mucho en los ojos», le dijo Clara. «Usted tiene un don». Aurora, conmovida por la sencillez y la sinceridad de la joven, entabló conversación. Poco a poco, Aurora le reveló su pasado, su conocimiento del arte y el dolor que Patricio Alcántara le había causado. Clara, que creía firmemente en la justicia y el arte verdadero, encontró en Aurora no a una indigente, sino a una fuente de inspiración. «Usted es increíble, señora. Podríamos usar su ojo». El arte es para todos, no solo para los ricos ladrones. Clara, con su creatividad y su astucia callejera, la ayudó a diseñar formas ingeniosas de colocar las cámaras ocultas que Marina había proporcionado en lugares estratégicos, camuflándolas en objetos cotidianos como latas de refresco o mochilas. Incluso la ayudó a conseguir ropa más discreta y menos llamativa para sus investigaciones. El diálogo con Clara era un contraste delicioso para Aurora, lleno de la vivacidad y el ingenio de la juventud, mezclado con la profunda sabiduría de la vejez. Estas alianzas, tejidas con hilos de necesidad, confianza y compasión, fortalecieron a Aurora y la equiparon con las herramientas necesarias para la inminente confrontación, transformando su soledad en una poderosa red de apoyo. La tensión comenzó a escalar, una niebla fría que se cernía sobre el ambiente, volviendo los días de Aurora cada vez más precarios, pero a la vez cargados de una determinación férrea. Patricio Alcántara, un hombre de instintos agudos, empezó a sentir la presión.
Sus negocios, habitualmente fluidos y sin obstáculos, ahora tropezaban con pequeñas demoras, preguntas incómodas de los coleccionistas o fugas de información. La paranoia empezó a corroer su impecable fachada. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y agresivas, sus reuniones más herméticas, y la línea en su frente se profundizó. Sofía del Valle, su esposa, también mostraba signos de nerviosismo. Su risa se volvía más estridente, sus movimientos más bruscos. Patricio no entendía de dónde venía la amenaza, pero sentía una sombra fría cerniéndose sobre su imperio. Leo, el pasante, le proporcionaba a Aurora información crucial sobre el creciente nerviosismo de su jefe. «Está como un león enjaulado», le susurró una tarde. «Grita a sus asistentes, despide gente por capricho. Creo que sabe que alguien está detrás de él». La primera confrontación menor ocurrió en un evento de caridad en una galería de arte menor, al que Aurora, ahora vestida con ropa discreta pero pulcra que le había proporcionado Clara, asistió con Marina como parte de su investigación. Patricio Alcántara, con su porte arrogante, la divisó entre la multitud. Sus ojos se entrecerraron. Hubo un momento de reconocimiento, un destello de memoria en su mirada, como si estuviera tratando de ubicarla, de recordar de dónde conocía esa mirada aguda. «Esa cara», murmuró y se acercó con una sonrisa falsa, casi imperceptible, a Aurora, que estaba observando una pintura. «Perdone, señora, su rostro es extrañamente familiar. Tiene el porte de alguien que solía pertenecer a cierto círculo. ¿Nos conocemos?» Aurora, con el corazón martilleando contra sus costillas, pero manteniendo una compostura perfecta, respondió con una voz que había ensayado 1000 veces, una voz que revelaba su educación, pero que era un eco distante de su pasado. «No lo creo, señor Alcántara». «Quizás me confunde con alguien más. El arte, como la vida, tiene la costumbre de presentarnos rostros conocidos en lugares inesperados». Su tono era respetuoso, pero con una subyacente frialdad que lo desconcertó. Patricio se quedó mirándola fijamente, sus ojos escrutando cada rasgo, cada gesto. La incertidumbre se dibujó en su rostro por un microsegundo, un raro atisbo de duda. ¿Segura? Su mirada tiene una profundidad inusual para una asistente. ¿Trabaja usted para alguien importante? La implicación era clara. ¿Cómo es posible que una mujer con su presencia no la conozca o no esté a su servicio? Aurora simplemente sonrió de forma enigmática. «Algunos círculos son más fluidos de lo que parecen, señor Alcántara, y el conocimiento, a veces, es su propia recompensa». Él se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada gélida, su mandíbula tensa. «Está sospechando», pensó Aurora, el sudor frío corriéndole por la espalda. «Se ha dado cuenta de que hay algo diferente en mí, algo que no le encaja. Él no sabe, no puede creer, que el peligro viene de alguien que él considera una nadie». La interacción fue breve, pero para Aurora fue una victoria. No se había desmoronado, había mantenido la compostura. La segunda confrontación fue más directa, una amenaza velada y aterradora. Aurora estaba rastreando un antiguo socio de Patricio, un hombre que se había enriquecido sospechosamente poco después de la ruina de la familia de Aurora, y que vivía en una mansión alejada. Con la ayuda de Leo, Aurora logró una grabación de Patricio hablando por teléfono con este socio, discutiendo un problema de liquidez y la necesidad de silenciar cualquier rumor sobre los viejos acuerdos. Días después, mientras Aurora estaba revisando sus notas en una cafetería, un coche oscuro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro inexpresivo de uno de los guardaespaldas de Patricio, un hombre corpulento y con una cicatriz en la mejilla, el mismo que había presenciado la interacción de Patricio con Aurora en el evento.
Señora, dijo con voz áspera, el señor Alcántara le envía sus saludos. Le aconseja encarecidamente que se abstenga de inmiscuirse en asuntos que no le conciernen. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Esta ciudad es grande, pero no lo suficiente como para ocultar a los curiosos, sobre todo si son tan vulnerables. Le deseamos una pronta recuperación de su situación. La implicación de la amenaza y la referencia a su condición de indigente era inconfundible y cruel. Aurora sintió un escalofrío de terror puro. Su mente gritó: «¡Huye! ¡Están demasiado cerca! ¡Saben dónde estoy! ¡Saben que estoy investigando!». Sus manos temblaron incontrolablemente. Sus rodillas amenazaron con ceder. Respiró hondo, forzándose a recuperar el control. Su monólogo interno fue un torbellino. «Cálmate, Aurora. No les des el gusto. Él sabe que estás cerca, que lo estás acorralando. Esto es miedo, no poder. Él tiene miedo, y usa su crueldad habitual como defensa». Con una valentía que no sabía que poseía, Aurora miró al guardaespaldas directamente a los ojos. «Dígale a su señor que algunos secretos tienen la desafortunada costumbre de desenterrarse a sí mismos, y que el polvo que se levanta puede ser asfixiante, incluso para los más poderosos. Y que la vulnerabilidad de una persona no es una debilidad, sino a veces una armadura invisible». Su voz no flaqueó. El guardaespaldas la miró sorprendido, una pizca de respeto, o al menos de asombro, en sus ojos normalmente impasibles. La ventanilla se subió y el coche se alejó, dejando a Aurora temblorosa, pero extrañamente empoderada. Patricio Alcántara, por su parte, estaba al borde del colapso. Sus noches se poblaban de pesadillas. La cara de la anciana que había visto, la mendiga con la mirada de conocimiento, se le aparecía en sus sueños, una figura fantasmal que se reía de él, que revelaba sus secretos. Sospechaba de todos, incluso de Sofía, cuya frivolidad empezaba a exasperarlo. Su comportamiento se volvió errático, sus órdenes contradictorias, sus gestos más bruscos. El estrés se manifestaba en su cuerpo, tics nerviosos en los ojos, una sudoración fría que lo acompañaba incluso en salas con aire acondicionado, dolores de cabeza constantes. La presión de los coleccionistas, de los socios, de las auditorías se estaba volviendo insoportable. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba lentamente, sin saber quién tiraba de la alfombra, sin saber que la anciana mendiga era la arquitecta de su caída. Aurora, mientras tanto, se preparaba. Sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Cada día, cada hora, perfeccionaba los detalles de su plan, consciente de que un solo error podría significar no solo su derrota, sino también la confirmación de la invisibilidad que tanto había luchado por desterrar. La batalla no se libraría con armas, sino con la verdad, y Aurora estaba lista para desatarla. El clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. El día del clímax, mi querido amigo, fue un torbellino de revelaciones, una explosión de verdad que sacudió los cimientos del imperio de Patricio Alcántara y la vida de todos sus involucrados. La escena se estableció en la prestigiosa Subasta Anual de Antigüedades y Arte Clásico, el evento más importante del calendario de la élite de la ciudad, celebrado en el suntuoso salón principal del Museo Nacional de Bellas Artes. Los chandeliers de cristal refulgían con miles de luces. El aroma a maderas nobles y barniz de viejas obras de arte flotaba en el aire, y los invitados, ataviados con sus mejores galas, se movían entre las filas de asientos aterciopelados y los expositores de obras de arte, susurrando conversaciones banales y riendo a carcajadas falsas. Patricio Alcántara, impecable en su smoking,
con una sonrisa forzada y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad, era el protagonista de la noche, a punto de adquirir una pieza central. Sofía del Valle, a su lado, deslumbrante en un vestido de alta costura, pero con una tensión palpable en sus hombros, observaba a la multitud, sus ojos buscando cualquier señal de problemas. Sus pocos aliados, cómplices silenciosos de sus fechorías, se mostraban visiblemente nerviosos. Aurora apareció en el salón, no como la anciana mendiga, sino con la presencia de una matriarca. Vestía un sencillo pero elegante traje de lino gris que realzaba su figura menuda pero digna, su cabello plateado recogido en un moño bajo que revelaba la serenidad de su rostro, y sus ojos, aunque aún con signos de la batalla, brillaban con una determinación inquebrantable y una tranquila dignidad. A su lado, el joven Leo Valdez, el pasante, ahora vestido con un traje prestado, la acompañaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo. En la entrada del salón, Marina Vargas, la periodista, se posicionaba estratégicamente con una pequeña cámara oculta, lista para grabar. Clara, la artista callejera, se había infiltrado entre el público, llevando un pequeño dispositivo de transmisión. Nadie reconoció a Aurora como la indigente. Su aura, su inexplicable calma en medio del frenesí, atrajo algunas miradas curiosas. Se movía con la gracia de su antiguo yo, la erudita, la mujer de sociedad que había sido. Cuando Patricio Alcántara subió al estrado para la subasta de la pieza central de la noche, una supuesta escultura romana de gran valor que él ya había autentificado para un comprador, el salón quedó en un silencio expectante. Sus palabras eran grandilocuentes y llenas de las habituales falsedades sobre la autenticidad y la rareza de la obra. Patricio estaba a punto de cerrar la puja final con una sonrisa de autosatisfacción en su rostro, cuando Aurora, con pasos firmes y decididos, se acercó al estrado. Su voz, clara y resonante, cortó el aire como un cuchillo de hielo, una melodía de acero. «Disculpe, señor Alcántara», dijo, y la calma en su voz era más ensordecedora que cualquier grito. «Hay algunos detalles importantes que ha omitido en su presentación sobre esta pieza, y sobre su colección». La cabeza de Patricio se giró lentamente. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verla. Reconoció la mirada, la inexplicable familiaridad que lo había perseguido en sus pesadillas. Su rostro, enrojecido por la ira y el pánico, palideció rápidamente hasta un tono verdoso. Sofía del Valle, a su lado, la miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una incipiente furia al ver a la anciana que tanto había despreciado, ahora tan serena y empoderada. Aurora los miró directamente, sin un rastro de miedo. «Permítame, si es tan amable», continuó Aurora, acercándose aún más al podio. Con un movimiento calculado, hizo una señal a Leo. En las pantallas gigantes del salón, donde antes se proyectaban los detalles de la escultura, ahora apareció un video de alta resolución. Era la grabación de la cámara de seguridad del banco, mostrando a Aurora recogiendo la pequeña escultura dañada, examinándola con una mirada experta, y luego el momento en que Patricio y Sofía la observaron con curiosidad y desprecio. El video continuó, mostrando grabaciones ocultas de Patricio, discutiendo con sus socios sobre la autentificación de piezas falsas y la manipulación de precios. «Aquí, señoras y señores», anunció Aurora, su voz resonando en cada rincón del salón. «Tenemos la prueba de cómo la señora Alcántara, su esposa, y usted, señor Alcántara, observaron a una anciana mendiga en la calle, desestimándola, burlándose de su existencia, sin saber que esa mendiga había reconocido la verdadera naturaleza de esa pequeña pieza de arte que ahora subasta como una valiosa antigüedad.
La pieza en cuestión, que estaba expuesta en una vitrina junto al podio, era la misma escultura que el pasante había dejado caer, ahora pulcra y autentificada por los expertos de Patricio. La pieza que pretenden subastar no es una escultura romana genuina, continuó Aurora, su voz ahora cargada con el peso de años de dolor y la dulce vindicación. Es una réplica barata, un engaño. La verdadera escultura, de gran valor, fue identificada por mí, hace meses, en la calle, y se la entregué a su joven e inexperto pasante, quien la llevó a su galería por error entre baratijas. Esa es la pieza que ha estado en su poder todo este tiempo, mientras usted subasta esta falsificación. Con el siguiente clic de Leo, apareció en la pantalla una comparativa fotográfica detallada, mostrando las sutiles diferencias entre la pieza expuesta y la fotografía de la escultura genuina que Aurora había conservado de sus notas. Pero eso no es todo, continuó Aurora, su voz grave. Tengo pruebas, grabaciones y documentos de cómo el señor Alcántara ha falsificado certificados de autenticidad, manipulado subastas y estafado a coleccionistas durante años, adquiriendo piezas genuinas a precios irrisorios, como la colección de mi propia familia, la familia Vidal, y vendiendo falsificaciones a precios exorbitantes. El silencio que siguió a la revelación del video y las pruebas fue atronador, más ensordecedor que cualquier grito, roto solo por el temblor incontrolable de Patricio y el murmullo sofocado de la multitud. La voz de Aurora, al reanudar, era ahora un torrente de pura autoridad y dolor reprimido. El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en la integridad de su alma, y la suya, señor Alcántara, está en bancarrota. Las reacciones en la sala fueron un estudio de la conmoción humana, una sinfonía de emociones desatadas. Patricio Alcántara, sentado en su silla, se había convertido en una estatua de cera. Su rostro, antes pálido, ahora era blanco como el yeso. Sus ojos, antes llenos de orgullo y frialdad, se veían vacíos y llenos de un terror abyecto. Un sudor frío le perló la frente, goteando por sus sienes. Intentó balbucear una negación, un «no es posible», pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, ahogadas por la vergüenza, el shock y la cruda verdad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró a Sofía, cuya expresión era de horror y traición, luego a los miembros de la Junta, a sus abogados, suplicando ayuda, pero solo encontró miradas de horror, de repudio y de una tristeza profunda. Luego, una profunda e hiriente vergüenza se apoderó de él, al darse cuenta de que toda la élite de la ciudad, sus amigos, lo estaban viendo desenmascarado, y que la mujer que lo había derribado era la misma a la que había pisoteado sin piedad. Un gemido de derrota escapó de sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento y una tardía realización. Se desplomó en su silla, un hombre roto. Sofía del Valle, al principio, se quedó inmóvil, su sonrisa congelada, pero luego el shock dio paso a una furia descontrolada, no solo por la revelación de las estafas de Patricio, sino por la humillación pública y la caída de su estatus. Su rostro se puso rojo, sus ojos inyectados en sangre. «¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Es una indigente!» «¡Es todo un montaje!», Drenia gritó, intentando abalanzarse sobre Aurora, pero fue rápidamente contenida por los guardias de seguridad, alertados por Leo y Marina. «Tú no eres nadie, una insignificante. Esto es mío». «¡Mío!». Su voz se quebró en un chillido histérico. Su maquillaje corrió por sus mejillas mientras las lágrimas de rabia se mezclaban con el sudor. La imagen de ella, despeinada y furiosa, contrastaba brutalmente con su habitual pose de sofisticación. Los aliados de Patricio y Sofía, los pocos que le quedaban,
palidecieron. Algunos intentaron levantarse discretamente para salir. Otros se hundieron en sus asientos, intentando volverse invisibles. El asombro se mezclaba con la consternación. Sus rostros, antes impasibles, ahora reflejaban el pánico. Un prominente coleccionista de arte que había sido víctima de Patricio en el pasado, se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo temblaba visiblemente. Otros sacaron rápidamente sus teléfonos para intentar hacer una llamada, susurrando excusas incomprensibles. El miedo a las ramificaciones legales y sociales era palpable. Temían ser arrastrados con ellos a la caída. Los espectadores, la élite de la ciudad, estaban atónitos. Las mandíbulas de muchos cayeron, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al darse cuenta de la magnitud de la traición y la manipulación que acababan de presenciar. Las expresiones de incredulidad se transformaron en un asombro reverente por Aurora y un profundo desprecio por Patricio y Sofía. Las mujeres, especialmente, miraban a Aurora con una mezcla de admiración y una comprensión silenciosa de su dolor y su triunfo. Algunos se pusieron de pie, no en protesta, sino en un acto involuntario de respeto y aplauso silencioso. El silencio ensordecedor que se había apoderado de la sala al inicio de la revelación se rompió por un murmullo creciente de aprobación y, para Patricio y Sofía, de condena. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Aurora, la mujer que había sido despreciada y humillada, se erguía ahora como la indiscutible dueña de la verdad, de su destino y de su futuro. Su voz, tranquila y llena de una autoridad recién encontrada, resonó en el salón. «Señor Alcántara», dijo, su mirada fija en él, su voz teñida de una profunda tristeza al ver su desplome. Su imperio de engaños ha llegado a su fin. La fortuna y las obras de arte robadas serán restituidas a sus legítimos dueños. Y en cuanto a usted, señora del Valle, su mirada se volvió hacia Sofía, ahora contenida por los guardias. Sus acciones también tendrán las consecuencias legales que merecen. Inmediatamente, varios agentes de policía y de la Interpol, alertados por Marina y Clara que habían dado aviso previo, entraron en el salón. «Patricio Alcántara y Sofía del Valle», dijo uno de los agentes, su voz grave y firme. «Quedan ustedes detenidos por fraude de arte, malversación de fondos y conspiración. Tienen derecho a guardar silencio». Las esposas brillaron bajo las luces del salón, un brutal contraste con el lujo circundante. Patricio, derrotado, con los hombros encorvados y el rostro aún ceniciento, y Sofía, histérica y despeinada, se dejaron llevar. Sus figuras, antes imponentes, ahora reducidas a la de unos criminales, escoltados hacia la salida, mientras los flashes de las cámaras de Marina y de otros periodistas se disparaban sin piedad. El secreto había sido revelado, la vindicación de Aurora había llegado, y era tan gloriosa como la caída de Patricio, y Sofía era abyecta. La caída de Patricio Alcántara y Sofía del Valle fue una espiral descendente hacia la ruina total, un espectáculo brutal que demostró que el karma, en su implacable justicia, siempre salda sus cuentas. Después del clímax en la subasta anual, las imágenes de Patricio y Sofía siendo arrestados, con los rostros descompuestos y la histeria apenas contenida de Sofía, inundaron las redes sociales, los noticieros y las portadas de todos los periódicos. La historia de su fraude, de su ambición desmedida, de cómo habían despojado a familias de su patrimonio artístico y la conmovedora revelación de la anciana que los desenmascaró, se viralizó en cuestión de horas, desatando una oleada de indignación pública y convirtiendo a Patricio y Sofía en el rostro de la codicia y la falta de moral en el mundo del arte. Sus nombres, antes sinónimos de éxito y elegancia, se transformaron en un símbolo de engaño y deshumanización.
Las ramificaciones legales fueron implacables. Marina Vargas, con el dossier que Aurora había compilado meticulosamente durante años, incluyendo las grabaciones de video, los balances financieros falsificados de la galería y los testimonios de exempleados y víctimas, presentó una demanda tras otra, colaborando con los fiscales. Las autoridades, presionadas por la abrumadora evidencia y la atención mediática, iniciaron una investigación a gran escala que reveló no solo el fraude de arte, sino también una vasta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Las cuentas bancarias de Patricio en paraísos fiscales fueron congeladas, sus propiedades incautadas y las lujosas mansiones que poseía en la ciudad y la costa, así como las propiedades de Sofía que habían sido adquiridas con fondos dudosos, fueron embargadas, luego subastadas para compensar a los coleccionistas estafados y para la restitución del patrimonio a sus legítimos dueños. Los juicios fueron largos y mediáticos, cada día una nueva revelación escandalosa. La prensa, antes seducida por su encanto y su poder, ahora se cebaba en su desgracia, publicando fotos de ellos demacrados, con los rostros cenicientos y los ojos hundidos, sentados en el banquillo de los acusados. La pérdida de sus propiedades fue especialmente dolorosa para ambos. Las exclusivas obras de arte de su colección personal fueron confiscadas, los coches de lujo con los que se paseaban por la ciudad, las colecciones de antigüedades que tanto exhibían, sus joyas más valiosas, todo fue subastado sin piedad. Su círculo social, la élite que una vez los reverenciaba, les dio la espalda de inmediato. Sus llamadas eran ignoradas, sus invitaciones a eventos eran rechazadas, y las puertas de los clubes exclusivos se cerraron para siempre. Sus pocos aliados, cómplices en sus fechorías, se apresuraron a testificar en su contra a cambio de reducciones de pena, dejando a Patricio y Sofía solos y traicionados. La sociedad, siempre ávida de un espectáculo, disfrutó viendo a Patricio Alcántara y Sofía del Valle, antes unos intocables, convertirse en unos parias. Un reportaje fotográfico los mostró siendo trasladados de la cárcel a la corte. Su ropa arrugada, sus cabellos desgreñados, las miradas perdidas y vacías, una sombra de lo que fueron. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el terror de dos personas que habían perdido todo su poder. La imagen más impactante fue la de un excurador de arte, al que ellos habían despedido injustamente por cuestionar sus prácticas, ahora testificando con voz firme sobre cómo Patricio lo había acosado y amenazado. Patricio fue condenado a varias décadas de prisión por fraude de arte, malversación de fondos y conspiración. Sofía, aunque con una sentencia menor por complicidad y encubrimiento, también enfrentó una condena significativa y la pérdida de todo su patrimonio mal habido. Sus nuevas realidades eran un contraste brutal, de la opulencia de sus mansiones a unas celdas frías y sin ventanas, de los manjares a la comida insípida de la prisión, de los trajes hechos a medida a los uniformes grises y monótonos. Su degradación era total, visceral y profundamente satisfactoria para todos los que habían oprimido, especialmente para Aurora, quien, a pesar de su propio dolor, había logrado la justicia y la restauración de su legado. Mientras Patricio Alcántara y Sofía del Valle se desvanecían en la oscuridad de sus celdas, el triunfo de Aurora resplandecía con una luz cegadora, no solo como la restitución de su fortuna y reputación, sino como una profunda sanación del alma y la reconstrucción de un legado que resonaría por generaciones. Después de la exposición de Patricio y Sofía y la subsiguiente recuperación de las obras de arte y la fortuna familiar, Aurora, con su equipo de Leo, Marina y Clara, se convirtió en una figura venerada en el mundo del arte y la filantropía. Su nuevo estatus no era solo un título,
sino una plataforma para redefinir el mercado del arte, para demostrar que se podía tener éxito sin sacrificar la moralidad. Su hogar ya no era una esquina, sino una hermosa casa con un jardín, donde se dedicó a restaurar la colección familiar y a vivir en paz. El ambiente era de una calma y una calidez que contrastaban con la frialdad de su pasado. Aurora, ahora una de las voces más respetadas en la industria, utilizó su riqueza y su poder no para la ostentación, sino para sembrar el bien. Su sanación emocional, esa que había estado fragmentada por años de sufrimiento, comenzó a consolidarse, una calma serena que irradiaba desde su mirada profunda y una paz interior que nunca creyó posible. El impacto en su familia elegida fue inmenso y profundamente emotivo. Leo Valdez, el joven pasante que había creído en ella, fue nombrado director de proyectos de su nueva fundación, recibiendo una beca completa para estudiar historia del arte. Marina Vargas, la periodista, obtuvo un premio Pulitzer por su investigación y se convirtió en la directora de comunicaciones de la fundación, dedicando su vida a la justicia social. Clara, la artista callejera, recibió una beca para estudiar en una de las mejores academias de arte y se convirtió en la curadora de los programas de arte comunitario de la Fundación, llevando el arte a los más desfavorecidos. Ver a estos jóvenes, sus hijos del espíritu, prosperar y usar su talento para el bien, era para Aurora la mayor de las recompensas, un bálsamo para todas las heridas del pasado y un testimonio del renacimiento de su espíritu. La filantropía se convirtió en el sello distintivo de Aurora. Estableció la Fundación Veritas Artes, dedicada a autentificar obras de arte de dudosa procedencia y a recuperar piezas robadas para devolverlas a sus legítimos dueños. Creó programas de becas para jóvenes historiadores del arte y arqueólogos de bajos recursos, asegurándose de que el conocimiento fuera accesible para todos. Fundó centros de arte comunitario en barrios marginados, donde niños y jóvenes podían aprender a pintar, esculpir y apreciar la belleza del mundo, lejos de la codicia y la manipulación. Su mensaje era claro: el arte es para el alma, no para el bolsillo. Viajaba por el mundo, dando conferencias, inspirando a millones con su historia y su visión de un futuro cultural más ético y humano. Se convirtió en una voz influyente en el ámbito de la justicia social y la responsabilidad en el mundo del arte. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron círculos y mostraron la magnitud de su transformación. Un día, en una conferencia internacional de museos, Aurora se encontró con el anciano curador que años atrás la había mirado con lástima y desprecio, cuando ella, ya indigente, intentó ofrecerle un consejo sobre una réplica. El curador, al ver a Aurora tan vibrante y llena de poder, se acercó con el rostro cubierto de una mezcla de asombro y una profunda vergüenza. «Señora Vidal», balbuceó, «no puedo creerlo. Usted es una leyenda. Lo siento tanto por mi arrogancia». Aurora lo miró con una sonrisa compasiva. «No hay nada que sentir, mi querido. El conocimiento es un don que debe ser compartido, no guardado para unos pocos. De hecho, me gustaría invitarlo a colaborar con mi fundación, si está interesado. Necesito su sabiduría». Las lágrimas brotaron de los ojos del curador, no de tristeza, sino de puro agradecimiento y un profundo arrepentimiento por haberla subestimado en su momento más oscuro. Otro reencuentro ocurrió en el parque, su antiguo hogar. Allí se topó con el guardaespaldas de Patricio que la había amenazado. El hombre, ahora sin trabajo y visiblemente decaído, la reconoció, palideció y bajó la mirada, avergonzado. «Señora», dijo, su voz apenas un susurro. Aurora le sonrió cálidamente. «Señor,
Me gustaría ofrecerle un puesto como jefe de seguridad en mi fundación. Su lealtad y su discreción son valiosas si se usan para el bien. Las lágrimas brotaron de los ojos del guardaespaldas, no de tristeza, sino de puro agradecimiento. La vida de Aurora, aunque siempre llevaría las cicatrices de su batalla, era ahora un testimonio de su inquebrantable espíritu, un faro de esperanza para todos aquellos que creían que la justicia era solo una quimera, y que incluso, del más grande dolor, puede nacer la más grande de las victorias, y el más grande de los legados. Y así, mi querido amigo, esta historia nos deja con una profunda reflexión y un mensaje imperecedero, grabado a fuego en el corazón de todos los que la escuchan. La saga de Aurora Vidal no es solo un cuento de superación personal, sino un testimonio vibrante de la resiliencia del espíritu humano y de la inexorabilidad de la justicia. La vida, a veces, nos arroja a los abismos más oscuros, nos despoja de todo, nos condena a la invisibilidad y nos golpea con la traición de quienes más amamos, dejándonos solos y desamparados, como le sucedió a Aurora. Pero la dignidad humana, esa chispa inquebrantable que reside en lo más profundo del alma, es un tesoro que ninguna adversidad puede arrebatar. Aurora nos enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en la fortuna que posee o en el apellido que lleva, sino en la pureza de su corazón, en la generosidad de su espíritu, en la agudeza de su intelecto y en su inquebrantable perseverancia frente a la injusticia. Su historia es un eco poderoso de que la compasión, un simple gesto de humanidad hacia un joven temeroso, y la búsqueda incansable de la verdad pueden ser el catalizador de una revolución. Nos recuerda que no debemos juzgar un alma por las circunstancias que la envuelven o por las batallas que libra en silencio. La apariencia es un velo, una cortina superficial que a menudo esconde un universo de sabiduría, talento y nobleza. Aurora Vidal se convirtió en un símbolo global, una prueba viviente de que la justicia, aunque lenta, es inexorable, y que la integridad, tarde o temprano, siempre triunfa sobre la corrupción y la avaricia. Su legado no fue el de una rica mecenas sin más, sino el de una líder visionaria, una filántropa que utilizó su propio dolor para construir puentes de esperanza y oportunidades, para asegurar que nadie más fuera despojado por la codicia y la manipulación. Fundaciones con su nombre se extendieron por el mundo. Programas de becas para estudiantes brillantes de escasos recursos se establecieron en su honor, y la Ley Aurora, una legislación que protegía el patrimonio artístico y promovía la ética en el mercado del arte, fue promulgada, asegurando que nadie más tuviera que soportar lo que ella soportó. La historia de Aurora es un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la humillación parece insoportable y el mundo parece haberse vuelto en nuestra contra, la fe en uno mismo y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden forjar un destino que supera cualquier expectativa. Es la promesa de que el karma, en su infinita sabiduría, siempre salda sus cuentas, y que la verdadera victoria no es la de aplastar a un enemigo, sino la de elevarse por encima de él, transformando el dolor en poder, la vulnerabilidad en una fuente inagotable de fortaleza, y el desprecio en la más resonante de las vindicaciones. Porque al final, mi querido amigo, la justicia no es un concepto abstracto, sino un acto de amor, de resiliencia y de una voluntad indomable que nos enseña que, incluso cuando parece que todo está perdido, la verdad siempre encuentra su camino para brillar con intensidad, y que el legado más puro es el que se construye con el corazón. Y eso, sin duda, te hará derramar una lágrima de esperanza y de profunda admiración por la inquebrantable fuerza del espíritu humano.